Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a esta nueva entrevista aquí en Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos los que estamos inmersos en el sector agroalimentario, porque vamos a hablar sobre diversos retos que actualmente afronta la agricultura y que deberá de superar con éxito de cara al futuro. Estos retos son de gran complejidad cada uno, pero bueno, creo que iremos abordando algunos de ellos. También el día de hoy vamos a hablar sobre una iniciativa muy interesante que es 35 menores de 35. Y para hablar justamente sobre esto me acompaña en esta ocasión Carolina Gómez, quien es gerente de comunicación en Latinoamérica para Yara. Entonces, Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Olmo, buenos días. El gusto es mío estar compartiendo este espacio contigo y con seguramente toda la audiencia que se conecta ya con tu podcast de agricultura. Así es. Y bueno, antes de entrar a hablar sobre esto que ya comenté, primero vamos a platicar un poco sobre ti para poner en contexto a la audiencia. Si nos puedes platicar un poco sobre tu historia con el agro, quién es Carolina Gómez, por qué te dedicas a lo que te dedicas y también pues coméntanos parte de tu historial corporativo. Bueno, Olmo, empiezo por decirte que tuve la gran fortuna de cruzarme con el agro hace muchos años, donde tuve la oportunidad de asesorar a Syngenta, otra gran compañía también de toda esta cadena muy importante, durante varios años, aprendiendo muchísimo también de ese otro lado tan importante dentro de la agricultura, dentro del cuidado también de los cultivos. Y luego pasé a trabajar en Fedepalma, que para mí es el señor de los gremios en Colombia, es el gremio que representa a los palmicultores colombianos, trabajando por una palma sostenible. Entonces, pues fue un trabajo bastante, apasionante, distinto. Yo soy comunicadora social de la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá. Tengo una maestría en Dirección de Comunicaciones Corporativas de la Universidad de Barcelona y toda mi vida gran parte de mi vida profesional, esos 15 años fuera de los que te hablo de Fedepalma, 15 años trabajando en consultoría de comunicaciones, y lo que te permite conocer diferentes industrias, diferentes retos desde el punto de vista de comunicaciones. Así que ese es mi gran resumen, mi último paso antes de estar aquí en Yara al frente de las comunicaciones para esta gran región. Fueron esas experiencias que te cuento, pero básicamente me he dedicado a comprender a los clientes desde el lado de sus desafíos, desde el lado de sus necesidades, de la comunicación corporativa entendida desde internas, externas, comunicaciones de crisis, todo el tema de posicionamiento. Así que ese es como el gran resumen de mi carrera profesional. Excelente, pues muchísimos años ya de experiencia en este sector y creo que por ello podemos platicar justamente sobre retos de la agricultura. Carolina, si nosotros hablamos de retos de la agricultura, pues podríamos estar aquí días y días platicando. Desde tu punto de vista, obviamente enfocado gracias a tu experiencia profesional, ¿cuáles dirías que son los principales retos que afronta el agro en este momento? Pues sin duda, Olmo, son varios con diferente complejidad, unos que han sido un poco más llevaderos por diferentes motivos, de pronto por acompañamiento de los gobiernos nacionales o de pronto por la misma capacidad de asociatividad de algunos de los productores en los diferentes cultivos, de pronto por aperturas también económicas o desarrollos económicos que han permitido, digamos, a enfrentarlos de manera distinta. Pero yo te diría que en la base hay unos que han permanecido a lo largo de los años y que son retos que debemos seguir abordando. Y cuando digo debemos es toda la cadena, ¿no? Nosotros somos una cadena muy, muy grande cuando hablamos de la cadena agroalimentaria, como lo decías tú al inicio, pues son muchos actores con diferentes perspectivas y cada uno también enfocado, digamos, como en su partecita, si se entiende bien ese concepto de mi parte, de lo que me corresponde en la cadena, pero qué bonito es hablar de la colaboración y de ese potencial que tiene la colaboración
para abordar esos diferentes desafíos o retos que enfrenta la agricultura. Entonces, esos que te digo que están en la base y que llevan muchísimos años, pues tienen que ver con el acceso, con la disponibilidad de los alimentos, con la tecnificación en el campo, con todo lo que tiene que ver con capacitación a las personas en campo, quienes atienden esas necesidades que son diversas, ¿no? El cuidado del suelo, por ejemplo, es un tema enorme y apasionante, pero quienes se encargan, quiénes son esos guardianes, esos cuidadores del suelo que están al frente de diversos cultivos con diferentes productores que tienen hoy tienen que tomar diferentes decisiones en sus cultivos. Está también el tema de que te decía de la tecnificación, también está el tema de la conectividad. Hoy en día lamento mucho que todavía nuestros países latinoamericanos no tengan una capacidad de red que les permita a los productores en campo tener mayor conectividad. Eso ha sido también de muchísimos años. Todos los gobiernos, yo puedo decirlo, que lo tienen en su agenda porque saben la importancia de esto, pero no se culmina, no se termina de desarrollar. Por supuesto, el tema de entregar conocimiento, que es una de nuestras banderas, de ir con conocimiento al campo, de entregarles nuevas herramientas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Nosotros como Yara tenemos un compromiso también grande ahí de evolucionar y no solamente depender de las capacidades humanas que son súper importantes, sino también de esas capacidades tecnológicas. Tenemos unas herramientas de agricultura digital que le permiten también al productor tomar mejores decisiones. Entonces yo te diría que está por todos los frentes, incluso en la sostenibilidad, ¿no? Donde vemos el componente social, el ambiental y el económico. Cada uno de esos frentes tiene unas exigencias y unos desafíos muy grandes que todavía estamos trabajando, digo yo, toda la cadena en pro de mejorar y en pro de cerrar esas brechas, que es difícil. Y entrando a un tema que es el que también nos une hoy, pues qué más que la inclusión generacional. Ese es un reto que tenemos. Olmo, si hoy los jóvenes no están motivados en el campo, ¿no? Y preparados para enfrentar todos estos desafíos en campo, ¿cómo nos vamos a alimentar mañana? ¿Ves? Entonces ahí hay un desafío enorme y desde ya ahora estamos no solamente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente en este podcast quienes nos oyen los entienden muy bien y los tienen en su cabeza muy claros, sino pues cómo abordamos una problemática que nos llama y que realmente nos pide ayuda a decir, bueno, cómo los mantenemos motivados, cómo los acompañamos, cómo les brindamos herramientas, cómo también en sus diferentes cultivos, porque estamos hablando que, ¿no? Latinoamérica es una despensa del mundo y tenemos multiplicidad de cultivos desde México hasta Argentina, exceptuando Brasil, pero digamos que tenemos pues toda una, como digo yo, una despensa, una nevera fantástica de alimentos y que realmente sin estos jóvenes ahí pues difícilmente podremos alimentarnos mañana. Mencionaste varios retos, cada uno de ellos de gran importancia, pero mencionaste un punto bien importante, que es esta parte de entender cuál es justamente nuestra parte, ¿no? Dentro de todas esas cadenas, dentro de todos estos retos, ¿cuál es la visión de Yara en el sentido de entender o de que cada quien entienda dónde está su participación? Porque creo que cuando hablamos de retos y mencionamos tantos, de repente la gente se abruma y dice, bueno, es tanto que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. ¿Tú cómo dirías o cómo le dirías a alguien, sabes qué, esta es la forma en la que tú puedes definir dónde puedes participar y aportar? Pues mira, empiezo por responderte desde Yara. Es muy clara la orientación que tenemos nosotros desde nuestra ambición, que es cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Si tú ves, la naturaleza engloba una cantidad de frentes de trabajo y de compromiso. Pero si te digo, los demás dentro de la cadena, ¿cómo están comprometidos en que por ejemplo, sus trayectos o sus distribuciones sean sostenibles? ¿Cómo están haciendo para que hoy cada vez las personas tengamos más acceso y más disponibilidad de alimentos, digamos, saludables, por no entrar en un tema de dieta, sino más bien en una alimentación balanceada? Esa es la palabra correcta.
Cómo dentro de la cadena las grandes compañías de alimentos quieren tener una trazabilidad transparente para sus consumidores, que los productos que están eligiendo en las diferentes tiendas, supermercados, cadenas, sean productos confiables para ellos, que tú te sientas tranquilo con lo que te estás alimentando hoy. Cómo desde el productor, por supuesto, está ese compromiso de sí, tener eficiencia en sus cultivos, rentabilizar claramente sus propósitos a nivel de ingresos y que sea un trabajo digno, pero también cómo cuida, cómo a través de las buenas prácticas agrícolas es consciente de su entorno. Si no cuidamos el suelo hoy, ese mismo suelo no te va a rendir mañana. O hace 20 años, seguramente no tiene las mismas cualidades nutricionales tu suelo. Entonces, ¿qué productos qué cosechas estás teniendo hoy? El mismo consumidor dentro de la cadena, ¿qué está exigiendo ese consumidor? ¿Qué quiere encontrar en los productos que está adquiriendo o en los alimentos que está consumiendo? Cómo ese consumidor también se vuelve veedor, ¿no?, de todos estos procesos. ¿Por qué Yara tiene ese compromiso de alimentar al mundo? ¿Por qué nuestros productos ya son bajos en huella de carbono? Precisamente porque en toda esa cadena todos tenemos que ser conscientes de cómo cuidamos al planeta, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de salir a alimentar al mundo. Entonces, ahí es donde te digo que cada uno tiene su parte. Yo creo que hay mucho compromiso, yo creo que no es falta de compromiso ni falta de acción. Tenemos clara la ruta desde la cadena. Mira, tú tienes esta misma pregunta o esta misma conversación con cualquier actor de la cadena y el compromiso está. Se siente, se entiende la necesidad, se entiende el sentido de urgencia, pero hay que articularnos mejor. Y la colaboración, el liderazgo colaborativo, como lo llamamos nosotros, es fundamental para seguir sacando adelante todos estos desafíos. Ustedes en Yara tienen varias iniciativas muy interesantes. Una de ellas es la de 35 menores de 35 y entiendo que esta iniciativa tiene impacto justamente en tratar de resolver ciertos retos del agro, pero pues cuéntanos primero qué es 35 menores de 35. Mira, Olmo, ese es un ranking que nosotros hemos llamado 35 menores de 35 y es un proyecto de verdad muy llamativo porque uno dice, bueno, pero los productores en Latinoamérica son un poco mayores, entonces me estás dejando de lado. Todo lo contrario, validamos a esos mayores que han dejado ese legado a esos jóvenes, que entregan su plena confianza en esos jóvenes y casi que le dicen, no te vayas, quédate conmigo, esta tierra es tuya, este paraíso, porque cuando yo piso los campos latinoamericanos, créeme, Olmo, que yo veo un paraíso, veo la riqueza, veo su gente, veo cómo con sus manos trabajan a diario su tierra. Entonces, es un ranking que busca reconocer y destacar la labor de aquellos jóvenes que hoy no solamente están produciendo esa tierra, están sacando provecho a nivel de sus cosechas en esas tierras, en sus fincas, sino que nos están ayudando a cuidar el planeta. Y eso para nosotros es un regalo, realmente tenerlos a ellos comprometidos en esas buenas prácticas. Muchos de ellos son líderes en sus zonas, entonces capacitan a fincas aledañas o son líderes de alguna asociación o cuentan incluso ya con certificaciones como la Rainforest Alliance. Ellos ya te hablan en términos de sostenibilidad, te hablan en términos de, sí, Carolina, hay temas que tenemos que resolver de precio, de inversiones, de capacidad. Si hoy tengo 2 trabajadores, de pronto mañana no me alcanza para tener 3. No, tienen que resolver todo eso, pero además te hablan de cómo cuidar el planeta. Y eso para nosotros desde Yara es fundamental, porque si no tenemos esa base comprometida de esos jóvenes, lo que te decía, no podemos asegurar o no podemos hablar de seguridad alimentaria. Ellos son fundamentales en esta labor. Ellos hoy se capacitan y vuelven. Muchos de ellos han salido de sus casas
estudian ingeniería agrónoma o agronomía o temas zootecnistas, muchos de ellos también, pero enfocados también en el cuidado del campo, en los animales que tienen en sus fincas. Entonces, complementan también esos estudios o esas experiencias académicas con su propia realidad y vuelven al campo y dicen, papá, mamá, yo le apuesto a esto, déjeme que yo le quiero meter a esto tecnología, o déjeme que yo, ya somos tercera generación de café, vámonos a cítricos, vámonos a frutales, tengamos un cultivo de flores, y se van metiendo en otros cultivos con otras miradas, con otra perspectiva, y eso es realmente de exaltar. Nos hemos encontrado casos muy, de verdad, de mucha motivación, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y queremos darle esa visibilidad, queremos reconocer esa labor de ellos en campo. Justamente ya que estamos hablando de jóvenes, revisando los datos del Banco Mundial, todavía cada año, desde hace ya muchas décadas, las personas siguen migrando del campo a las ciudades y de entre ellos muchos jóvenes, y hay noticias a cada rato de que los agricultores están envejeciendo, que las nuevas generaciones ya no están tomando este relevo. ¿Qué hace falta, Carolina, para que los jóvenes no solo se queden en el campo, sino que puedan afrontar todos estos retos que tiene el agro actualmente? Mira, mucho acompañamiento, Olmo, mucho acompañamiento. Y esto es un esfuerzo desde lo público y desde lo privado. Ese acompañamiento donde encuentran, que hablábamos, conectividad, para ellos es clave. Si uno puede estar conectado en mi finca, donde yo tengo que hacer negocios, donde yo tengo que tomar decisiones, donde yo quiero aparecer, ser visible, ¿no? Tener discusiones con otras personas o espacios de aprendizaje. Entonces, el tema de conectividad, acompañarlos mucho en su tema de capacitación, desde lo técnico, pero también en otras habilidades. Hoy hablamos mucho de las habilidades blandas y ellos también levantan la mano, piden ayuda. ¿Cómo hago para comunicarme mejor? ¿Cómo hago para que mis empleados estén motivados conmigo? ¿Cómo hago para crecer? Quiero tener otra finca, pero resulta que es que la finca no es aquí al lado. La finca es a 3 horas con dificultad de acceso. Entonces, también en esas habilidades, en ese conocimiento técnico, ¿no? Acompañarlos y que sepan que hay compañías como Yara que los acompañan en ese conocimiento técnico para que puedan crecer, para que puedan prosperar. También, sin duda, el tema de políticas, que aquí no me voy a detener, pero políticas públicas que les permitan también a ellos desarrollar el tema de financiamiento, acceso a financiamiento, que tengan la capacidad de sentirse tranquilos al ingresar formalmente al mundo bancario, ¿no? al sector financiero, con confianza. Con cuidado, con mesura, pero que ingresen formalmente también a ese sistema financiero que a veces lo han tenido por lo menos sus padres y sus abuelos con mucha cautela, con mucha reserva, entonces que ellos también tengan esa capacidad y esa tranquilidad. Yo creo que el tema de sus entornos, ¿no? De sus comunidades, que sientan que pueden aportar a su comunidad, que se sientan líderes en su comunidad, que sean ejemplo para su comunidad. Eso también es importante a la hora de que ellos quieran quedarse en el campo, porque los jóvenes y sobre todo estas nuevas generaciones les gusta ese reconocimiento, les gusta que los tengan como referentes o que sean líderes dentro de lo que hacen y dentro de lo que entregan. Y quedarse en el campo, que mira, nosotros en Yara hablamos mucho de que son los héroes y de que se sientan, que tengan esa capacidad de sentirse como ese héroe, que se sientan como ese empresario que son, porque es que los agricultores, y respetando mucho, digamos, respetando mucho sus entornos, sus dificultades, sus sueños, pues también muchos tienen esa visión de empresario, ¿no? Yo soy un agroempresario porque soy capaz de mantener mi familia, de crecer mi comunidad, de impactar positivamente mi entorno. Son personas que se involucran con el gobierno local, que se involucran a nivel de asociatividades para generar mayor impacto. Entonces yo creo que es como una mezcla, pero básicamente lo resumiría en mucho acompañamiento, mucha presencia para que ellos quieran quedarse y valoren lo que tienen. Tener, creo, Olmo, un pedazo, un terreno,
hoy en día tiene una riqueza infinita por donde tú lo veas. Y qué bonito es eso cuando uno, lo que te decía, cuando yo piso los campos latinoamericanos y hablo con estos niños o hablo con estos jóvenes, hablo con sus padres, sus abuelos, la señora que por ejemplo se ha quedado en su casa toda su vida pero sabe un montón de café por sus antepasados familiares, pues de verdad qué riqueza y de verdad que los que se quedan y los que han sido ganadores de este ranking o los que han sido ganadores de nuestro Dara Champion Program Coffee, que es un programa de café, de taza de calidad, mira, el orgullo que sienten y las ganas de quedarse y las ganas de impulsar a otros, de ser ejemplo para otros, es maravilloso. Quiero hacer aquí un breve paréntesis, Carolina, porque mencionaste el tema de habilidades blandas y yo considero que desde el punto de vista técnico en toda Latinoamérica estamos muy bien preparados, pero creo que todavía el tema de habilidades blandas no termina de entrar por completo en el agro. Si tú le tuvieras que decir solamente 3 habilidades blandas a los futuros o actuales profesionistas agrícolas, ¿cuáles serían estas 3 que tú dirías las necesitas sí o sí para tener éxito en el agro? Bueno, es una súper pregunta. Yo te diría que una de ellas, porque además me compete y es lo que hago, es la comunicación. La segunda de ellas, atada a la comunicación, podrían ser todas esas habilidades de negociación que les permitan poder ver otras dimensiones dentro de lo que hacen. Y la tercera, sin duda, que más que una habilidad, yo te digo que es una necesidad de cualquier ser humano entender completamente el liderazgo, saber qué es esa gran palabra, ¿no? Que encierra un montón de cosas y que a veces uno dice, no, pero es que yo no soy líder porque yo estoy aquí en mi finca con mis problemas, tratando de solucionar. No, claro que puedes ser líder dentro de lo que haces. Entonces te diría que esas 3, la comunicación te abre puertas, la comunicación te permite de pronto hacer vinculaciones o alianzas o potenciar lo que haces con otros para generar sinergias. Te permite llegar de manera diferente si te invitan a un evento, a un foro, si eres capacitador, te sirve mucho. El liderazgo, lo que te decía, también te eleva tu perfil y te permite conectarte con los otros. El liderazgo es más en ese sentido de empatía, en ese sentido de lograr conectar con otros para generar mayor impacto. Y capacidad de negociación, ¿no? Todo lo que tiene que ver en términos de transacción o en términos de poder entregarle al otro algo, esa capacidad de negociación que te permite también crecer, ¿no? En la medida en que si tenemos 2 fincas con 2 cultivos exitosos, pues ¿por qué no generar algún tipo de asociación que nos permita llegar a un escenario distinto? O esa capacidad de negociación que me permite también representar a un grupo de productores como gremio, por decirlo así, o como asociación ante dificultades o ante algunas situaciones un poco más complejas. Entonces yo te diría que esas 3 pueden ser bastante importantes y necesarias en el campo. Perfecto. Cerremos el paréntesis y volvamos al tema del ranking. 35 menores de 35. ¿Cómo eligen? ¿Cómo seleccionan a estos 35? ¿Qué características debe de tener? Y también cuéntanos cómo surge esta iniciativa, porque al final buscar en Latinoamérica a 35 productores menores de 35 que estén haciendo bien las cosas, pues es todo un reto, ¿no? Sí. Sí, además porque pues ha sido un reto por lo mismo que ya hablamos ahora y es que están muy mayores y sus familias son las que también han sustentado pues este legado en el campo. Básicamente la postulación es súper sencilla, cada quien a través de un código QR o en la página web que le corresponda de Yara, si es Yara México o Yara Colombia o Yara Perú, etcétera, cada uno entra a esa página de Yara en su país, descarga un formulario que hay ahí, da clic a un formulario que hay ahí y fácilmente llena unos datos, hay que cargar un video corto de ellos expresando por qué quieren participar o quiénes son y una foto en su cultivo. Estas personas deben ser mayor de edad, es decir, mayor de 18 años hasta 35 años cumplidos al momento de hacer su postulación.
indiferente donde se encuentren, entre México y Argentina, exceptuando Brasil, indiferente el cultivo, por supuesto cultivos lícitos, pero pues en esta grandiosa región encontramos pues maíz, arroz, papa, flores, caña, palma, aguacate, que ha crecido un montón, se ha desarrollado un montón este cultivo en diferentes partes, banano, bueno, aquí tenemos de todo. Y indiferente si tienen desde 1 hectárea hasta la que quieras reportar, porque eso no es un tema de que si soy mediano productor o gran, ¿no? Esto es un tema para todos abierto de cualquier forma. Y se postulan y digamos que tenemos cuatro criterios, digamos, para al menos hacer una preselección de todas las postulaciones que nos llegan. Tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con sus rendimientos a la hora de aplicar soluciones Yara, cómo ha sido el cambio o qué efectos ha tenido en sus cosechas. Tiene que ver con, sí, el uso de nuestras soluciones, tiene que ver con su historia, porque también evaluamos cómo, digamos, la parte emocional, Olmo. Esto es muy bonito de ver cuando evaluamos cada postulación, qué sello quiere, qué huella quiere dejar esa persona en su postulación. Si quiere evaluar el tema o resaltar el tema de tercera generación, o si quiere resaltar más bien su capacidad técnica, o quiere resaltar más bien que empezó con un cultivo, fracasó y hoy es exitoso en otro cultivo. Bueno, diferentes historias. Esos son como los criterios en términos generales. Y luego tenemos una sesión con jurados externos latinoamericanos. Para ponerte un ejemplo, el año pasado tuvimos a un gremio, tuvimos a 2 universidades muy reconocidas a nivel latinoamericano, tuvimos un par de periodistas, amigos de los medios de comunicación que también se quisieron vincular, y hacemos una invitación. En cada país que te he mencionado, de México a Argentina, hacemos una invitación a algunos jurados de diferentes grupos de interés, y los que acepten nuestra invitación pues han sido aquí quienes nos han acompañado. Este año aún no hemos hecho esa invitación, estamos próximos a hacerla para hacer esa evaluación en noviembre de este año, para serte más exacta. Hacemos una reunión virtual, vemos postulación por postulación, o sea, vamos dándole clic al video que han enviado cada uno de ellos. Si hay algún jurado que quiera una información puntual, se abre la ficha o la postulación de cada uno de ellos y se revisa. Quiero saber exactamente cuántos años tiene ella. Quiero saber exactamente este productor dónde está ubicado. Quiero saber cuántas hectáreas registró en su postulación. Y hacemos un doble clic y miramos en detalle. Pero básicamente es bajo esos criterios con un jurado externo que Yara invita desde diferentes grupos de interés para tener diferentes miradas. Y finalmente ya los comunicamos los ganadores y en febrero pues ya también abiertamente se hace esta comunicación de quiénes ganaron y se les hace un reconocimiento y se les entrega pues un certificado de su participación. Ellos asisten a diferentes entrevistas como contigo que les dan visibilidad y bueno, y volvemos a empezar el siguiente ranking. ¿Cuál es la temporalidad anual, más o menos entre qué y qué meses está abierta la convocatoria para quien esté interesado? Mira, la abrimos en agosto cada año, la cerramos el 31 de octubre de este año. El año pasado, si no estoy mal, fue por los primeros días de noviembre que cerramos. Este año cerramos el 31 de octubre. Se hace como una digamos, revisión juiciosa un par de semanas después del 31 de octubre, un par de semanas donde se revisa que todo esté completo, que si a alguien por algún motivo su video no llegó muy bien, se contacta directamente a esa persona, le digo, Olmo, gracias por participar, tu video tiene una brecha, algo que no se escucha bien, ¿quieres seguir tu postulación de esa manera o quieres repetir tu video? Te doy tiempo hasta mañana para que me lo envíes, o hay un dato que no es exacto, ¿no? Nos damos como esas 2 semanas de revisión. Cerramos esas 2 semanas de revisión y tenemos el jurado externo invitado en una reunión como esta virtual, donde pasamos las postulaciones, cerramos esa evaluación
ahí, es en vivo. Tú tienes un formato y en vivo vamos votando y vamos cerrando. Y a partir del mes de diciembre comunicamos, si no comunicamos en el mes de diciembre, a más tardar enero, febrero, damos a todos los ganadores del ranking o a los que quedaron seleccionados en el ranking públicamente a través de nuestras redes sociales, a través de su correo electrónico, a través de las entrevistas y demás, pues que ellos han sido seleccionados. Bastante interesante. Cuéntanos un poco sobre los resultados que han obtenido en los años previos. Bueno, este año tenemos una meta, Olmo, y gracias por esa pregunta. Queremos incrementar a tener 200 postulaciones a nivel Latinoamérica. Creemos que lo podemos lograr. El año pasado tuvimos alrededor de 70 postulaciones y hemos revisado que los países se involucren, ¿no? Queremos que desde México a Argentina haya esa visibilidad. Han ganado, de México tuvimos en la última versión 4 ganadores, 4 productores ganadores. Y sin duda Colombia, México son de los países con mayor participación, son los países que mayormente los productores y las productoras se postulan. Hemos mantenido eso históricamente, pero probablemente este año que nos dice Centroamérica o que nos dice Ecuador o Argentina, ¿no? También allá en el Cono Sur tenemos una cantidad de productores que seguramente van a querer participar. Entonces sí, han sido los 2 países con mayor número de postulaciones, de mayor número también de ganadores, pero este año nos fuimos un poco más altos y creemos que lo podemos lograr. Ojalá que sí, ojalá que logren la meta y que puedan continuar con este tipo de iniciativas. Carolina, ya para ir finalizando, si tuvieras en tus manos el poder de resolver un solo reto de gran envergadura que tenga el agro en este momento, ¿cuál sería? Ay, el que nos compete hoy, Olmo, la inclusión generacional. Mira, nosotros de verdad confiamos y creemos que todos estos esfuerzos sirvan, les marquen en su corazón, en su propósito de vida, el quedarse en el campo. Yo creo que ahí tenemos un potencial enorme. Lo que te decía, yo sé que toda la cadena, mira, hoy te sientas y te hablan de mujer rural, ¿no? Que es un tema también precioso, súper amplio. Y la cantidad de mujeres productoras que tenemos, que han participado, y solo por mencionarte una, Ana María Doneis en Colombia, cafetera, quinta generación, ha ganado en café, ha ganado acá también en este ranking de 35 menores de 35. Es fabuloso realmente encontrar ese tipo de mujeres en estos retos y tan abanderadas de lo que hacen, tan apasionadas, pues sería un desperdicio no decirte que me encantaría poder solventar eso, porque en los jóvenes encontramos esa capacidad, esos sueños, esas oportunidades, encontramos en ellos la capacidad de hacer cambios, ¿no? Generar cambios. Tú sabes que esta es una industria que a lo largo de los años también ha sido golpeada por diferentes situaciones difíciles en el campo, por falta de oportunidades, por violencia, por inseguridad, por falta de acceso. Así que en ellos están sus sueños y en ellos está pues esa gran responsabilidad de ayudarnos a alimentar al mundo el resto de los años. Así que creería que esa es como la que yo te pondría ahí en prioridad. Carolina Gómez, gerente de comunicación en Latinoamérica para Yara, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta conversación. Si tienes algún comentario final para la audiencia, te lo agradecería. Olmo, muchísimas gracias. Aprovechar el espacio para darte las gracias porque estos espacios enriquecen muchísimo. No solamente los oyentes que ya te siguen y que tú ya tienes ahí conquistados con tus contenidos, sino de verdad la labor que tenemos desde la comunicación, la responsabilidad que tenemos de tomar estos temas en serio, de acompañar al campo, que se sientan acompañados y que no vean que en las ciudades donde podemos prosperar. Realmente en el campo hay mucho potencial y tenemos todo para prosperar desde ahí. Así que la invitación es que también colegas nuestros y personas que están también en este trabajo de comunicación, pues nos ayuden a darle esa voz a las personas que están en el campo. Realmente la necesitan
y va a ser de mucho beneficio para todos. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.